Hola, continuamos en una nueva semana de Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes estudiantes de 11º grado. Soy la profesora Marileidy Rodríguez y en estos momentos estaremos 40 minutos compartiendo con ustedes la clase de Historia de Panamá. Pero antes de empezar nuestra clase, tenemos que tener en cuenta los cuidados e higiene. Lávate muy bien las manos, desinfecta todo lo que vayas a utilizar en tu espacio de trabajo. Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. También necesitarás tener en cuenta lo siguiente. El lugar donde te encuentres debe ser cómodo y estar ordenado. Evita distracciones. Necesitarás un cuaderno para apuntes, un lápiz o un bolígrafo. Necesitaré que estés muy atento para disfrutar de este espacio. Iniciemos. Observa la siguiente imagen y describe lo que ves. Les voy a dar 10 segundos para ver nuestra respuesta. ¿Qué será lo que estarán pensando? Viendo esta imagen, vamos a estar interactuando con nuestro tema. Bien, han pasado nuestros 10 segundos. Compartiremos las respuestas. Seguro respondiste o pensaste en mujer, trenzas, color de piel. Muy bien. ¿Será parte de nuestro tema del día de hoy? Sí, claro. Excelente, Mónica. Muy bien. Tenemos una lluvia de palabras ahora, Carlos, los cuales nos van a profundizar en nuestro tema que vamos a tomar el día de hoy. Tenemos los castizos, la siguiente palabra, los mulatos, mestizos, peninsulares, zambos, los moriscos, aborígenes, criollos, los negros y el cimarronaje. Oh, una palabra nueva. No olvides anotar todo esto en tu libreta de apuntes. Muy bien, Wilson. En la libreta de anotaciones abierta, vamos a explicar la situación social de los grupos humanos durante la colonia. Excelente nuestro tema del día de hoy. Nuestro objetivo de la clase. Seremos capaces de explicar la situación social de los grupos humanos durante la colonia, con el fin de conocer y valorar ese gran legado cultural que nos han dejado durante este periodo colonial. La situación social de los grupos humanos durante la colonia es nuestro primer tema que vamos a ver. Tenemos una pequeña imagen donde muestran a los mestizos, a una negra y a un español. ¿Qué creen con esto cuando vemos la situación social de estos grupos humanos? Esta situación social la enfocamos también en sus diversas vestimentas. Sabemos que los españoles vienen desde Europa y colonizan nuestra parte de América, el continente americano, pero cada uno se distingue por su vestimenta. Seguimos con otro subtema, la cultura y sociedad colonial española. Como se les había dicho anterior, los españoles implantaron un nuevo sistema social en las regiones que conquistaron. El proceso de conquista les permitió reservar los derechos sobre los territorios y pueblos aborígenes conquistados. ¿Qué quiere decir este proceso de conquista? Que ellos, al llegar a América, querían poseer más tierras y ver todo lo que podían acceder para tener un nuevo territorio, sabiendo que tenían mucha riqueza. Esto en la parte de la sociedad colonial española. También tenemos otro subtema que compartir con ustedes. Muy bien, Mónica. Excelente esta postura, la presentación de nuestra clase. La sociedad colonial estaba diferenciada por el color de la piel de las personas.
y también por su situación económica que se demostraba a través de la vestimenta. Aquí enfocamos una pequeña pirámide. Tenemos a los españoles, tenemos a los criollos o mestizos, también a los indios, a los negros y mulatos, algo que debes ir anotando para repasar más adelante. Muy bien, continuamos nuestra clase. Mencionamos nuevamente los grupos humanos durante la colonia. Tenemos que los españoles al llegar a nuestro continente trabajaron para legitimar dinámicas de superioridad sobre los aborígenes y los esclavos africanos. Cuando nos vamos a dinámicas de superioridad, ellos siempre quisieron ser los dominantes durante el proceso de colonización, dando por baja a los aborígenes que se encontraban en este territorio americano. Dentro de esta dinámica instaurada, era común que se produjeran uniones en las que nacieron hijos con características propias de las mezclas entre europeos, los aborígenes y africanos. En este pequeño tema, parte de aquí, podemos decir que estas mezclas primero fueron entre los españoles con los indígenas. Para recordar, los españoles fueron muy pocos, en minoría, llegando hacia el continente americano, lo cual da entonces este surgimiento de que se unan españoles con indígenas. Ve anotando, porque nuevamente vamos a hacer un repaso. Los españoles, como se les está diciendo, el grupo de mayor autoridad estaba formado por españoles y criollos ricos. Una de sus grandes aspiraciones era poseer tierras y personas a sus servicios. Al llegar, ellos trataron de poseer toda la parte de territorio que podían abarcar y a su vez tener la disponibilidad del servicio que eran los aborígenes en su momento, los que iban a ayudar en lo que era la ganadería, la agricultura, que en lo que más se enfocaban en la parte del continente americano. Continuando, tenemos el mestizaje y sus características. Hermoso tema, ¿verdad, Wilson? Muy bien, continuamos. El mestizaje y sus características, ¿qué nos quiere decir o qué aborda? Este proceso es la mezcla entre varios grupos étnicos, como se les viene diciendo, y si recuerdan, en nuestra lluvia de palabras, todos los que teníamos allí son producto de un mestizaje. Esas mezclas étnicas que ahora tenemos como un legado en nuestro país y en el continente. Se inició tan pronto como los españoles entraron en contacto con los grupos indígenas. Como se les mencionó, fueron los primeros. La primera mezcla, españoles e indígenas. En la parte de la estructura social colonial y sus características, podemos mencionar lo siguiente. Los peninsulares eran originarios de España, eran la clase dominante, fueron los primeros en la parte de estructura social o en la parte de nuestra pirámide. Aparte de ser los peninsulares originarios de España, ellos tenían toda una participación directa en la colonia, por ser los más importantes, el grupo más importante a nivel de la estructura social. Ahí lo podemos observar en nuestras imágenes. Las imágenes que nos representan los peninsulares, su vestimenta, las facciones y todo lo que ellos poseían, lo traen entonces a nuestro continente. Seguimos con los criollos. Los criollos son la segunda clase en importancia. Eran hijos de españoles nacidos en América. ¿Qué pasaba con los criollos y los peninsulares? Los criollos también buscaron una alternativa de cómo surgir a nivel económico, golpeando fuertemente a los peninsulares en esa época, que dio consigo de que ellos dos en la estructura social estuvieran allí en ayuda mutua. Pero algo les puedo decir,
Los peninsulares tenían más apoyo de la parte colonial o de la corona que los criollos. Eso era una de las dos diferencias que tenían entre los peninsulares y los criollos. Vamos ahora con los mestizos. Los mestizos continúan en el escalafón descendente de la clase colonial, ya que eran hijos de españoles con indígenas, ¿ya? Ahí vemos también las facciones, las diferencias. Cada vez que vamos entrando en la estructura social colonial y la parte de lo que es el mestizaje, vamos a ver las diferencias que existen entre cada estrato social. Sean las facciones físicas, porque podemos observar allí la parte del español con la indígena y el nacimiento de la niña, que podemos ver allí en la imagen, el mestizaje. La contextura, todo va cambiando. Por eso se dice que se forma esa teoría del mestizaje. Continuando, tenemos la estructura social colonial con sus características como segunda parte a los indígenas. Estos vivían agrupados bajo el control de los españoles, ocuparon los últimos puestos y fueron explotados y no gozaban de derecho. Si pueden observar allí, eran duramente castigados. La colonización de los españoles al llegar aquí a América fue muy dura para los aborígenes. El castigo, no tenían derecho a voz ni voto. El trabajo era demasiado pesado para la clase trabajadora aborigen, lo cual poco a poco se fue extinguiendo. Y por último, podemos mencionar a los negros. Los negros provenían de diversas regiones de África. Son la última clase social. Desterrados de sus tierras de origen y traídos a América contra su voluntad. Contra su voluntad. En la imagen también podemos observar allí cómo los traían en los pequeños navíos o barcos casi semidesnudos. En realidad, ellos al llegar a América fueron también muy maltratados, pero la diferencia de la parte entre los indígenas y los negros que vieron los españoles colonizadores fue la siguiente: su estructura o su parte física. El negro tenía la parte más corpulenta para el trabajo, pero igual también fueron muy maltratados. Estos negros venían también con sus familias y los dejaban vivir de forma muy pésimas. En realidad, la parte colonizadora en la corona española hacia la parte de nuestro continente americano fue demasiado frustrante para estos grupos, los actuales que estaban en nuestro continente y los que vinieron a trabajar al continente, que en este caso serían los negros. Continuando con nuestro gran tema, tenemos las características físicas de las uniones entre españoles, los aborígenes y los esclavos africanos. ¿Qué les parece el tema, Wilson y Mónica? Carlos, muy bien, ¿verdad? Ok, excelente. Continuamos. En la unión de los mulatos, hijos de españoles y africanos, aquí lo tenemos representados en nuestra imagen. Hijos de españoles y africanos, da como resultado los mulatos. Tez blanca, tez más oscura, tenemos el resultado como lo vemos allí en nuestra imagen. Los zambos son hijos de aborígenes y africanos. Y tenemos entonces también nuestra referencia en la imagen. ¿Qué les parece nuestro tema, Carlos? Excelente, muy bien, continuamos. En otro aspecto de la característica física, entre estas uniones salen los castizos. ¿Han escuchado sobre ellos, Wilson? Los castizos, sí, los castizos son hijos de españoles con mestizos. Y si vamos hacia atrás, en la explicación anterior, vemos que los mestizos eran hijos de ¿quiénes, Carlos?
Exacto, hijos de españoles con los aborígenes. Ahora tenemos esa mezcla entonces de españoles con mestizos y nos salen los castizos, lo que vemos aquí en nuestra imagen. También tenemos los moriscos. Otra palabra que de repente Mónica no sabía que existía, pero sí tiene un significado, Mónica, y el significado es que ellos son hijos de mulatos con blancos. Si nos vamos a la imagen anterior, tenemos que los mulatos eran los hijos de españoles y africanos, Mónica, y ahora vemos que los moriscos eran hijos de mulatos con blanco. ¿Qué les parece esta unión entre estos grupos que se encontraban en este continente americano? Todo una etnia, todo un crisol de razas, como lo llamamos ahora actualmente. Muy bien. Ahora tenemos un reto. Quiero que activen su creatividad y dibujen la pirámide de la estructura social durante la colonia. Recuerda ponerle el título, la leyenda y firma a tu trabajo. Al terminar, compártelo con tus amigos o en redes sociales utilizando la etiqueta #ConéctateConLaEstrella y estaremos viendo todos tus trabajos. Ahí les tengo, en este mismo reto, una pequeña imagen para que se vayan guiando. Pueden guiarse en la estructura, pueden guiarse también en la lluvia de palabras, donde vimos toda la parte de estructura étnica de las cuales sale producto del mestizaje. Y aquí lo vemos en nuestro orden: los esclavos africanos, los indígenas, los mestizos, los criollos y los españoles. Recuerden que los españoles también eran los llamados peninsulares. Continuando, vamos ahora con tiempo de repasar, Carlos, nuestro primer tema del día de hoy. Tenemos un escoger la mejor respuesta. Vamos a verificar Wilson, Mónica, Rodrigo y Carmen. Vamos a verificar nuestras respuestas sobre este tema. Y nuestra primera pregunta es: ¿de qué manera se diferenciaba la sociedad colonial? Para responder estas preguntas, vamos a contar con nuestro cronómetro de 10 segundos para que pienses, puedas copiar y después compartimos nuestra respuesta. Corre cronómetro. ¿Cuál será nuestra respuesta, Carlos? ¿Será la respuesta A, por la creatividad? Mónica, ¿será la respuesta B, por el color de la piel y la situación económica? Wilson, ¿o será la C, el desempeño laboral? Vamos a ver cuál es nuestra respuesta. Excelente, Mónica, por el desempeño, por el color de la piel y la situación económica. Muy bien, Mónica, excelente. Continuamos trabajando. Vamos a ver, Wilson, un tiempo de repasar. Nuevamente, escoge la mejor respuesta, nuestra pregunta número 2. Para esta pregunta, igual vamos a utilizar nuestro cronómetro de 10 segundos. Nuestra pregunta es: ¿cuál era la aspiración más grande de los españoles? A ver, Carlos, ¿será la A, ser humildes donde colonizaban? A ver, Wilson, ¿será la B, ser subordinados? O Rodrigo, ¿será la C, poseer tierras y personas a su servicio? Corre cronómetro. Dice Carlos que es la C, dice Mónica también que es la C, dice Wilson que es la B. Vamos a ver ahora nuestra respuesta. Y nuestra respuesta es la C. Muy bien, jóvenes. Excelente trabajo estamos haciendo. Perfecto. Poseer tierras y personas a su servicio. Eso era la aspiración más grande que tenían los españoles al llegar a este nuevo continente. Seguimos el tiempo de repasar. Otra escoger la mejor respuesta. Tenemos la pregunta número 3. A ver, Rodrigo, ¿cuántos grupos sociales
existieron durante la colonia? Repito, ¿cuántos grupos sociales existieron durante la colonia? Para esto también tendremos nuestro cronómetro de 10 segundos. A partir de ahora, corre cronómetro. A ver, Rodrigo, será durante la A, durante la colonia existieron 5 grupos sociales. Será la B, Mónica, durante la colonia existieron 6 grupos sociales. O Wilson dice que será la C, durante la colonia existieron 4 grupos sociales. Vamos a ver nuestra respuesta, jóvenes. Y la respuesta, dice Carlos, que es la C. Vamos a ver si es cierto. Nuestra respuesta correcta es la A. No importa, jóvenes, aunque no hayan acertado, seguimos nuevamente nuestro repaso. Y la respuesta es la A. Durante la colonia existieron 5 grupos sociales. Recuerden ir anotando para al final repasar y tengan sus apuntes. Seguimos con nuestra pregunta número 4, Carlos. ¿Quiénes eran los moriscos? Dice Rodrigo que eran hijos de españoles con mestizos. Dice Wilson que eran hijos de españoles con indígenas. Dice Carmen que eran hijos de mulatos con blancos. Ahora, nuevamente tendrán 10 segundos para pensar. Con nuestro cronómetro vamos a ver esa respuesta. Corre cronómetro. Dice Carmen que son los hijos de españoles con indígenas. Ella dice que es la B, se saltó hasta la A. Pero dice Rodrigo que eran hijos de españoles con mestizos. Y dice Carlos que eran hijos de mulatos con blancos. Vamos a ver quiénes de ustedes jóvenes están acertando en nuestra escoger la mejor respuesta. Y la respuesta correcta es la C. Hijos de mulatos con blancos. Eran los moriscos. Recuerden la estructura. Eso es producto del mestizaje. Muy bien, perfecto, jóvenes. Estamos aprendiendo. ¡Qué bien! Seguimos ahora con nuestros siguientes subtemas. ¿A quiénes vamos a ver aquí? La ley de los burgos. Vamos a ver el cimarronaje, la iglesia, el juego que tenía en la sociedad colonial y las mujeres durante el proceso de la colonia. Tenemos allí unas imágenes, todo siempre va a estar ilustrativo. Tenemos las imágenes allí donde nos hablan de la iglesia en la sociedad colonial, que sería esta que enfocamos acá. Tenemos también el cimarronaje, que es la parte de acá, donde ya los españoles traen a América al grupo de negros esclavos. Continuamos. La esclavitud indígena y la ley de los burgos. Algunas de las disposiciones de la ley de los burgos con respecto a los indígenas eran las siguientes. Pero ¿qué sucede con esta ley de los burgos? ¿Y por qué se dice ley de los burgos? Porque fue en la ciudad de Burgos, en la colonia española, donde se da a conocer a detalle todo lo que acontecía con los indígenas, toda la masacre, todo el mal hábito que le tenían a estos pobladores que eran del continente americano. Dado así, la iglesia da entonces a conocer esto a la corona, lo que en realidad estaban haciendo los españoles aquí en América. Entonces surge de aquí estos pequeños temas donde se regulaba la alimentación para los indígenas, se prohibía el castigo físico a los indígenas. Un detalle o un dato muy particular que podemos observar en algunas imágenes anteriores es sobre ese castigo que se le daba a los indígenas. Fue muy particular al castigo que le daban los egipcios a sus esclavos, a latigazo, porque esa era la manera de castigar a los indígenas aquí en tierras americanas. También tenemos que se enfatizó en la enseñanza religiosa. Se trató de evangelizar a los indígenas.
para llevar una mejor forma de vida. También tenemos que se prohibía el trabajo a las mujeres embarazadas. De no haber existido esta ley de los Burgos, las mujeres indígenas todavía en ese tiempo hubiesen seguido trabajando fuertemente las labores de ganadería, de agricultura por parte de los españoles. Los indígenas podían tener una sola pareja. Recuerden que a veces los indígenas varones tenían más de 3 esposas. Aquí se regulaba, por medio de la iglesia, la enseñanza religiosa, se regulaba la cantidad de parejas. También los indígenas no se podían pintar el cuerpo. Los indígenas tenían una tradición de cortarse y con su sangre pintarse. Eso fue algo muy aberrante que vio la corona española por medio de la clase religiosa y les prohibieron pintarse el cuerpo. ¿Qué te parece el tema, Mónica? Que no sabías, ¿verdad? Esas leyes de Burgos, la palabra Burgos, de dónde venía, y todo lo que le pudieron dar a los indígenas para poder que ellos siguieran, no una vida de felicidad, porque igual tenían que seguir sus labores, pero ya algo un poco más holgado y tener una vida mejor. Bien, vamos a seguir, Carlos, acá con el cimarronaje. Ya vamos pasando de los aborígenes, vamos dejando nuestros aborígenes atrás para empezar con el cimarronaje. ¿Qué sucede con el cimarronaje? Una palabra nueva, Wilson. Pero si nos vamos, el negro cimarrón. Lo marcamos entonces como el cimarronaje porque abarcamos varios tipos o reyes negros que fueron traídos de África a el continente americano. El cimarronaje, tenemos algo elemental aquí. Los esclavos negros tenían una fortaleza física, como se los expliqué anteriormente, mucho mayor que la de los indígenas. Por tal razón, los españoles los trajeron para realizar los trabajos más pesados. ¿En qué se diferencia los trabajos más pesados de la agricultura y la ganadería? Porque ya los españoles empiezan a buscar la manera de cómo hacer la explotación de los grandes minerales que se encontraban en este territorio. Además, la mayoría de los negros que llegaban a América eran muy jóvenes. Generalmente tenían entre 15 y 25 años, pero su contextura les daba una apariencia más adulta. Ahí podemos observar cómo eran traídos ellos, tanto entre mujeres, bebés y los hombres y los jóvenes. Vemos todo ese panorama de cómo ellos eran traídos de manera de insalubridad, no con un destino incierto, porque en realidad ellos fueron como raptados del continente africano para venir a trabajar al continente americano. ¿Qué te parece, Carlos? Vamos muy bien en nuestra clase, nuestro tema excelente, ¿verdad, Wilson? Qué bien, Mónica. Continuando, tenemos los principales levantamientos cimarrones en el Istmo de Panamá. Aquí vamos a enmarcar a 3. Tenemos Felipillo. Ustedes recordarán, pero Felipillo es algo que hay aquí en nuestro país, en Panamá. Sí, es un lugar. Pero ¿de dónde viene esa palabra Felipillo? O el nombre que le dieron al lugar Felipillo ahora. Felipillo fue un negro cimarrón. ¿Y qué hizo Felipillo? Vamos a ver aquí qué hizo Felipillo. Él organiza un levantamiento en 1549 en el archipiélago de las Perlas. Reunió a otros esclavos de las pesquerías y de haciendas vecinas. Se establecieron en el interior del Golfo de San Miguel. Ya estamos adentrándonos a lo que es la parte del Istmo de Panamá. Bayano es otro negro cimarrón, el más fuerte. Bayano era un rey africano de gran carisma y muy inteligente. Agrupó a más de 1000 esclavos negros que escaparon de sus amos entre el periodo de 1552 y 1558 y se estableció
nada más y nada menos, donde vemos ahora la cuenca del río Bayano. Ahora se percatan del por qué esos nombres en ciertos lugares en nuestro país. Muy bien, Carlos. Excelente. El río Bayano se debe entonces al nombre del negro cimarrón bayano. Pero Bayano tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas. Bayano también hizo parte para la exterminación de los aborígenes del continente americano. Como era un rey y como ellos escapaban, porque los levantamientos más que todo es donde ellos salen del territorio de sus amos e implantan un nuevo proceso o una nueva zona de vivienda. Bayano, él escapa, pero fue capturado. Pero como era tan inteligente, hizo su negocio con los colonizadores y no fueron maltratados, porque cuando se escapaba un negro cimarrón de sus amos, como ya se explicó, también eran duramente castigados. Y también tenemos un tercero, y también importante, tenemos a Luis Mozambique. Mozambique nos suena también, no de lugares, pero también nos suena como apellidos. Luis, un nombre muy común ahora en la actualidad. Tenemos que Luis Mozambique se revela en Portobelo y se estableció cerca del actual emplazamiento de Nombre de Dios en 1579. Mozambique y sus hombres firman una rendición ante las autoridades coloniales, pero jóvenes, no les pasó igual que Bayano. Estos sí fueron duramente castigados. Aunque hayan firmado su rendición, los castigaron. ¿Qué te parece, Mónica? ¿Seguimos con nuestro tema? Muy interesante. La iglesia en la sociedad colonial. Tenemos allí una pequeña imagen de la iglesia, los levantamientos de la parte religiosa en el continente americano. ¿Qué pasa con esta iglesia? La iglesia desempeña un papel muy importante en la vida social de los colonos, ya que vigilaba e intervenía la vida cotidiana, la educación y la cultura. La iglesia también contribuía con la literatura como los catecismos. Como se ha explicado, la iglesia entra en la parte de los aborígenes para evangelizarlos. Igual también tenía que ver con el trato de los catecismos, toda la explicación religiosa hacia los colonos. Se hace una pequeña división, pero igual emergen ambas estructuras sociales, tanto los colonos como los aborígenes. Otro tema muy importante, Carmen, Mónica, y Wilson y Carlos, las mujeres durante la colonia. Las mujeres también fueron importantes, dependiendo de la estructura social. ¿Qué podemos decir de estas mujeres? Su forma de vida también dependía del grupo social al que pertenecían. Las mujeres esposas de los peninsulares o de los criollos tenían una vida muy distinta, todas las comodidades. En cambio, las mujeres indígenas o ya del producto del mestizaje tenían que hacer todas las labores de ganadería, de agricultura y también ayudar en la parte de la explotación de minas. No a gran escala, pero también lo tenían que hacer. Y algunas eran traídas a las casas de los colonos o de los peninsulares o de los españoles para el cuidado de los niños. ¿Ya? Así que aquí podemos observar esta imagen, todo lo que hacían dentro de una casa de los peninsulares o de los españoles. Eso era una parte de lo que hacían las mujeres durante el proceso de la colonia. Muy bien, Wilson. Ahora, nos toca la verificación de la comprensión. Vamos a responder las siguientes preguntas, Carlos. Carlos está muy interesado en nuestro tema del día de hoy. Muy bien. Ahora tenemos un punto importante en las leyes de Burgos con respecto a los indígenas era, a ver, Mónica,
Vamos con esto a correr cronómetro de 10 segundos para responder, Mónica, si será la A, los indígenas podían pintarse el cuerpo, Wilson. La B, se les tenía que castigar a los indígenas, Carlos. La C, se prohibía el trabajo a las mujeres embarazadas. Corre cronómetro. Dice Mónica que es la C. Dice Carlos también que es la C, profesora. Dice Wilson, bueno, profesora, yo creo que es la A. Vamos a ver entonces quiénes respondieron correctamente. Muy bien, Mónica y Carlos. La respuesta correcta es la C. Se prohibía el trabajo a las mujeres embarazadas. Muy bien. Ahora continuamos con la pregunta número 2, Rodrigo. ¿Quiénes se encargaron del levantamiento de los cimarrones en el Istmo de Panamá? ¿Sería Ignacio, Zacarías y Sinamo? ¿O sería Felipillo, Bayano y Luis Mozambique? ¿O la C, Lorenzo, Hernán y Cristóbal? Vamos ahora, un tiempo para pensar de 10 segundos con nuestro cronómetro. Corre cronómetro. Dice Rodrigo que es la B, Felipillo, Bayano y Luis Mozambique. Dice Mónica también que es la B. Carlos dice que también es la B y Wilson también dice que es la B. Vamos a ver, jóvenes, si ahora todos están con la respuesta correcta. ¡Oh, muy bien! Excelente, jóvenes. La respuesta es la B. Los que se encargaron del levantamiento de los cimarrones en el Istmo de Panamá fue Felipillo, Bayano y Luis Mozambique. Muy bien, jóvenes. Ahora, nuestro legado cultural de los negros africanos. Tenemos que es cuestionable la importancia de la mano de obra negra en el Istmo de Panamá. Como se les vino explicando, se les dijo también que la mano de obra negra en América fue una de las más importantes, la que hace la sustentación a la mano de obra de los aborígenes. Trajeron sus idiomas, creencias religiosas, sus tradiciones y la música de la cual podemos mencionar las zarandungas, el gagá, entre otros. Eran músicas muy movidas. También nos trajeron algo que de repente ustedes no sabían, Mónica y Wilson. Trajeron semillas como la patilla. ¿Sabes, Mónica, qué era la patilla? Carlos, la patilla era la sandía, ¿ya? Trajeron el ñame y varias especies de plátanos, entre otras. También colonizaron culturalmente todo el continente americano. El tambor lo usaban como una manera de expresar sus sentimientos. Esos sentimientos podían ser en gran parte de tristeza, ya que ellos fueron arrancados de su propio territorio para venir acá a un mundo de sufrimiento, de trabajo muy pesado. Esos son uno de los legados culturales de los negros africanos. Seguimos. Ahora, en base a todo esto que se les ha explicado Carlos, Mónica, Wilson, Rodrigo, Carmen, Tatiana, Andrea, Raúl, vamos a ver un video sobre la sociedad colonial. Pero antes de eso, te voy a pedir lo siguiente. Toma nota de 2 datos que no sabías sobre la sociedad colonial. La número 2, define el concepto de mestizaje, que se te explicó, y luego realiza una comparación con tu opinión propia. Voy a definirlo según la clase explicada y voy a detallarlo según lo que yo opino referente a la palabra o concepto mestizaje. Corre video. ¿Cómo era la sociedad colonial? Era una sociedad mestiza, producto de la mezcla entre las diferentes razas que habitaron el continente americano. En esa sociedad, cada persona ocupaba un lugar específico de acuerdo al color de su piel. No sé.
españoles implantaron en América una sociedad muy jerarquizada, en la que la minoría blanca de origen europeo ocupaba las más altas posiciones sociales y políticas. La sociedad colonial era una sociedad mestiza, debido al encuentro biológico-cultural de etnias diferentes, en las que se mezclaron dando origen a nuevos grupos humanos. Las etnias puras son las etnias originarias, provenientes cada una de continentes distintos, con formas de vivir y expresarse totalmente diferentes entre sí. Las etnias mestizas son las nuevas etnias resultantes de las diferentes etnias puras que entraron en contacto con la llegada de los españoles a América. Los españoles, tanto peninsulares como criollos, basaban su preeminencia en la sociedad americana en el hecho de que todos eran blancos, pero dentro del grupo español existían profundas diferencias. En primer lugar, los españoles se diferenciaban por su fortuna y prestigio en la sociedad. Todos estos grupos constituían la gente sana de la población y se relacionaban entre sí a través de matrimonios y lazos de parentesco. Con el tiempo, otra diferencia se hizo más evidente en América, el lugar de nacimiento, que dividió a los españoles y sus descendientes en peninsulares, nacidos en España, y criollos, nacidos en América. Los peninsulares ocupaban altos cargos de gobierno, como por ejemplo eran virreyes, gobernadores, obispos, arzobispos, curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Los criollos eran encomenderos y hacendados, con acceso a cargos de los cabildos. Podían ingresar a comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. Sin embargo, no tenían tanto poder como los españoles. Por ejemplo, no podían ocupar cargos importantes en el gobierno, y en general eran profesionales, como abogados y comerciantes. En la escala social existía además una masa muy heterogénea, a la que los españoles denominaban castas. Tanto en las ciudades como en el campo había una mezcla de colores y sangre, resultado de los encuentros de las diferentes etnias desde los comienzos de la conquista. Fue el fenómeno del mestizaje. Los principales grupos que se formaron fueron el de los mestizos, producto de la unión de blancos e indígenas, el de los mulatos, hijos de blancos y negros, y el de los ambos, mezcla de negros e indígenas. Por el hecho de no ser blancos, estos grupos tenían grandes desventajas en esta sociedad jerarquizada. Para ellos, el acceso a la riqueza, a los cargos y al prestigio dentro de la sociedad eran difíciles de alcanzar. Los indígenas fueron muy perjudicados por la llegada de los conquistadores. Muchos murieron por enfermedades traídas por los españoles ante las que sus organismos no tenían defensas. También disminuyó su número a causa de los duros trabajos a los que fueron sometidos, aunque las leyes prohibían que fueran tratados como esclavos. Aún por debajo de estos grupos estaban los negros traídos de África en contra de su voluntad. En muchas regiones de América, la población había disminuido drásticamente. Ante el creciente déficit de mano de obra necesaria para el desarrollo de la economía colonial, se importaban negros africanos. Durante los siglos coloniales, millones de negros fueron vendidos en América como esclavos domésticos de las familias blancas ricas en las ciudades y como esclavos rurales en las haciendas de todo el continente, y sobre todo en las plantaciones de caña de azúcar del Caribe. Entre África y América se transportaron entre 12 y 15 millones de negros, destinados a ser vendidos como esclavos a su llegada al nuevo continente. Durante la travesía por el Atlántico, los esclavos eran ubicados en la bodega del barco, donde vivían en condiciones de total hacinamiento y falta de higiene. ¿Cuántos nombres para clasificar a las personas? Esto era así porque la gente era calificada por su raza para determinar su lugar en la sociedad. Bien, jóvenes, muy buen video. Espero que hayan tomado nota de los dos datos que no sabía sobre la sociedad colonial y nuestro punto número 2 sobre el concepto del mestizaje. Ahora tenemos un reto de autoevaluación. Respeto y valoro a todos los seres humanos y su manera de ser, sin importar condición social,
raza o credo. Palabras para reflexionar. Ahora, como tarea para ustedes, tenemos que redacte 5 hechos importantes que destacan la interacción de los grupos humanos durante la colonia, expuestos en clase. Y la número 2, ¿qué legado de los negros africanos crees tú que se mantiene en nuestro país? Les voy a dar 5 segundos para que le tomen una fotografía o lo escriban en su libreta de apuntes. Muy bien, jóvenes. Esto damos por terminado nuestra clase del día de hoy. Me siento muy feliz de haber compartido con ustedes. Si tienen alguna pregunta, encuéntranos en Instagram o en Facebook como Enseña por Panamá. También le damos las gracias por reconocimientos especiales a todos los que hacen posible de que Conéctate con la Estrella llegue a tu casa. Nos vemos hasta la próxima.